Buenas tardes, noches, mi nombre es Esri Jarín Pérez Vélez. En este momento, en el momento que ve este video, voy a hablar sobre lo que comenzamos a ver en este examen semestral, que sería la importancia de la historia en México. Para comenzar, la historia. La historia es lo que nos representa como seres humanos por lo que ha pasado a través del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que gracias a la historia podemos saber diversas cosas que han pasado en el tiempo, tanto como sucesos importantes como sucesos trágicos, dependiendo de cuál sea la historia de ese país. Ahora, si hablamos más del tema de la historia se creó a base de las escrituras y enseñanzas de los demás, de todas las personas de hecho. Gracias a ello es como las personas podían comunicarse en ese momento o contar, por decirlo, información a otra de su gente, a través de mitos. Esos mitos eran su historia, por decirlo. Era la forma en que explicaban lo que había pasado para que ellos estuvieran ahí. Actualmente esos mitos ya no son tan creíbles como era anteriormente, ya que ha habido descubrimientos o teorías, en este caso, que comprueban que puede ser otro tipo de cosas, más no necesariamente esas teorías. De igual manera, la historia nos ayuda a ver un gran ampliamiento de cómo funciona la sociedad y cómo funcionó en un pasado. ¿A qué me refiero con esto? Pues no, la historia se remarca de diferente manera. Obviamente va a haber un escrito de hace 500 años y un escrito de hace 20 años. Probablemente los dos estén hablando, por decirlo, de un comercio, pero se estaría estableciendo de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Pues los tiempos cambian. Eso es una cosa previsible en los temas de historia. Cada tiempo tiene una historia diferente y esa historia puede ser verídica o real. De esa manera podemos comprobar que la historia es muy cambiante y que de cierta manera puede ir evolucionando o empeorando dependiendo de las personas o de las actitudes de ellas. Es por ello que la historia cada vez se está volviendo más grande y más pesada, por decirlo de una manera, ya que actualmente se siguen creando nuevos inventos, se siguen haciendo nuevos descubrimientos y siguen habiendo nuevos catástrofes, así igual como nuevos hallazgos. De manera que la historia sigue aumentando. La historia no es la misma que era hace 50 años. Tal vez hace 50 años no habían muchos eventos que actualmente están y que están marcados en la historia, pero estaban algunos todavía. Y si vamos más atrás, tal vez 500 años, tal vez también existían historia en ese momento, pero no era tan detallada, y por ello comenzó a elevarse de manera correcta. ¿A qué quiero decir? Pues la historia tiene diferentes tipos de ámbitos y diferentes tipos de tiempos. Dependiendo en cuánto estabas, o en qué momento estaba, o en qué momento fue escrita, fue lo que se sabía en ese momento. Y en ese momento fue la que se escribió. Hablo más en temas de países. La historia nos ayuda para diferentes cosas. Entre ellas voy a remarcar que son tres en específico. Primera sería conocer nuestro pasado. Actualmente sabemos que el país de México, o nuestro país mejor dicho, es uno de los países que tuvo un pasado más trágico, porque no necesariamente creció como un país, y si ya, anteriormente creció como una tribu indígena, como todos tuvieron que haber iniciado, o como todos iniciaron alguna vez, pero esas tribus no estaban tan desarrolladas, o mejor dicho, no eran tan consideradas desarrolladas para algunos tipos de personas o culturas, que tal vez ya tenían una civilización más concreta, a diferencia de ella. Y concreta no me refiero a que sea mejor, ya que muchas veces se dio a entender que incluso esas tribus indígenas tenían mejores comportamientos en astronomía y matemática que algunos pueblos españoles o europeos. Entonces no eran bajos, solo por decirlo que eran considerados bajos por el hecho de que pues eran indígenas para ellos, ¿no? La historia de diferentes países depende mucho de cómo fue escrita, ya que desde el punto de vista que se ha visto es como va a estar representada. Es por ello que para conocer nuestro pasado tenemos que ver historia, y para ver historia pues tenemos que estudiar. Pero ¿para qué nos sirve esa historia? Ahora vamos con el punto 2, educación. La educación. Ok. ¿Para qué nos sirve la historia en la educación mexicana? Pues en primer lugar para no cometer los errores del pasado, obviamente. ¿Y a qué me refiero con errores? No me refiero a enfermedades o descubrimientos que no hicimos o la tontería que hizo una persona por no hacer algo de manera correcta. No. Me refiero a tal vez un poco más de temas morales, éticos, sociales, como diferentes otros. Por el mismo hecho de que muchas veces tuvo que haber sufrido para tener lo que tenemos actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Tuvo que haber pasado algo para obtener esta paz.
o a la paz que hay en el país. De manera que de esa manera tuvo que haber pasado algo para que se creara el país. Y de otra manera tuvo que haber pasado algo para que se conquistaran esas naciones indígenas y que ahora representan el país, que es una mezcla en sí, una combinación de culturas entre indígena y española, lo cual hizo algo nuevo. Dejando un poco de tema de educación. Y tercer punto. Mi tercer punto es ignorancia. Ok, regresando al segundo punto. La educación nos sirve además de que nos da mejor información, tenemos mejor dialecto, tenemos mejor de todo, por decirlo, nos ayuda a no caer en las mismas trampas que en el pasado. Es por ello que la historia también es importante en la educación. A eso es lo que me venía refiriendo. La educación nos ayuda a saber lo que ha pasado en tiempos anteriores para no cometer el mismo error. Y con errores no me refiero a que tal vez, tal vez los indígenas no hicieron un buen trabajo a la hora de defenderse o no hicieron lo que tal vez deberían haber hecho, que era defenderse y no tratar de socializar con alguien que obviamente quería conquistarlos. Tal vez no tendríamos que ver de esa manera, sino más desde el ámbito que se sigue, que sería lo social. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas cosas del pasado que se están relacionando actualmente en el presente, como términos políticos, términos sociales, términos incluso de físicos, de guerras, liberales, entre otras cosas más que tienen que ver con la sociedad. De esta manera nos damos cuenta de la importancia que hay en ella y de por qué a veces el pueblo mexicano puede ser demasiado marginado, ya que muchas veces, aunque disque conozca su historia, no la conocen al 100%. Cuando conocemos nuestra historia al 100%, sabemos qué es lo que pasó y además de ello sabemos qué puede pasar y ya no cometemos esos errores. De manera que sabemos lo que se tuvo que sufrir para conseguir una libertad de expresión, para conseguir honor, por decirlo, conseguir independencia, tuvo que haber sido derramada algún tipo de sangre, más de una vez. Incluso para un simple, un simple voto tuvo que haber pasado eso. De hecho, una simple palabra. La sociedad como la conocemos se debe a lo que pasó en el pasado. Aunque suena absurdo, pero se lo debemos. Y para no cometer ese mismo error y caer en la ignorancia, necesitamos esa educación de la historia que pasó en ese momento para no seguir cometiendo esos errores. Y esos errores pueden hacer una diferencia brutal a la hora de elegir un presidente, por decirlo, a la hora de elegir un presupuesto, a la hora de elegir un cambio de vida. El cambio está en nosotros. Y también está en lo que queremos ser para un futuro. Ya pasó, ¿no? Lo que pasó nos deja una lección.